Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas como siempre. Qué gusto estar con ustedes un día más en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos en estos programas especiales, estos programas que se graban en el marco de esta pandemia COVID-19 tan complicada y tan difícil y de la que no terminamos de salir. Es por eso que este programa sin duda está marcada por la mirada que tiene la maestría en gerencia social a partir de los temas que trabaja en virtud a lo que ocurre, a lo que deja, al lugar por donde transita una pandemia como el COVID-19. ¿Por qué les planteo esto? Porque nuestra primera invitada es una especialista en el adulto mayor. Ella es gerontóloga, pero tiene una salvedad que es boliviana. Ella trabaja con adultos mayores en La Paz y en algunas regiones rurales. Y queremos conversar con ella para entender cómo el gobierno boliviano, como la salud pública boliviana, está manejando el tema de la pandemia y ligarla, por supuesto, con los adultos mayores. Así que vamos a enlazarnos ya, inmediatamente, con Bolivia. Señora Mercedes Cerda, yo quisiera preguntarle, antes de hablar específicamente de la situación de los adultos mayores y la pandemia de COVID-19, si nos podría relatar para los oyentes en el Perú, ¿cuál es la situación en general de los adultos mayores en Bolivia? Sé que es una pregunta muy grande, pero un poco para ponernos en contexto. Sí, buenas tardes. Mucho gusto de estar con ustedes y un gran saludo a todos los oyentes de esta emisora. En Bolivia tenemos una población de más o menos 11 millones, algo más de habitantes, y de esta población las personas adultas mayores son 1 millón. Entonces, es una población que, según el último censo, está ubicada ya entre el área urbana y rural, casi en cantidades semejantes. Aunque es importante mencionar que la mayor parte de las personas adultas mayores de Bolivia son indígenas u originarias, aunque vivan en las ciudades, ¿no? Entonces, el porcentaje de personas que hablan un idioma nativo mayores de 60 años es altísimo, ¿no? Llega casi al 70%, sobrepasa el 70%. Eso quiere decir que la característica esencial de la persona adulta mayor en Bolivia es de un pueblo indígena originario, ¿no? También hay que decir que las mujeres somos un poquito más que los varones, pero como es corriente, ¿no? En casi todas partes del mundo. También otra cosa que es importante señalar es que el porcentaje de personas jubiladas en Bolivia es muy pequeño. Las personas que reciben una renta jubilatoria por haber realizado un trabajo en el cual aportaban a una caja de seguro y una jubilación propiamente dicha, son más o menos el 80%, incluso menos, ¿no? Es algo que ha ido disminuyendo. Pero tenemos una renta universal no contributiva, que se llama la renta dignidad. Es una renta universal que llega a todas las personas mayores de 60 años y es así, cubre más del 90% de la población adulta mayor, ¿no? Yo creo que en este momento más o menos el 96-97% de la población recibe la renta dignidad, que es una renta, como le digo, universal, ¿no? Que ha sido ha empezado como un bono desde creo que es 1997, pero desde el 2013 en el último gobierno, en el anterior gobierno de Evo Morales,
ese bono se convirtió en una renta no contributiva. Entonces es parte del sistema de pensiones de Bolivia y ha ido aumentando poco a poco. Actualmente alcanza a $50, que es bien poco, pero yo le aseguro, porque conozco que hay mucha gente que vive con eso, ¿no? Eso le iba a preguntar, $50, ¿qué te alcanza en Bolivia con $50? Bueno, es bien poco, pero yo conozco gente, sobre todo el año pasado, el anteaño pasado, el 2018, hicimos una investigación en la que hemos comprobado que en el área rural Ajá. Hay muchísima gente que vive con eso, Que vive con porque eso. en realidad viven de su producción, porque Claro. las personas mayores en Bolivia trabajan, no son población inactiva, son población activa que produce, sobre todo en el área rural, ¿no? De acuerdo. Entonces trabajan, tienen sus productos y viven de eso, y la renta les sirve para algunas cosas que tienen que comprar en las ciudades. Entonces muchos pueden vivir con eso. Y en las ciudades, en las áreas más empobrecidas de las ciudades, las personas que participan de organizaciones y tienen comedores comunitarios, ya sea de las gobernaciones, de los municipios o de instituciones de la iglesia, instituciones privadas o comunitarias, juntas vecinales y gente que puede asistir a un comedor popular, puede vivir con esa suma, ¿no? Claro, Mercedes. Entonces, Ahora, una pregunta, perdone que la interrumpa. ¿El 100% de esta renta dignidad lo pone el Estado o hay un aporte contributivo de las empresas quizás o de algún otro sector? No, es del Estado, ¿no? Se paga con el IDH, que es dinero que se recauda por la exportación de hidrocarburos, Okay. Hidrocarburos que han sido nacionalizados y que ahora, bueno, hasta antes, hasta hace poco, eran fuertes en la economía boliviana, ¿no? Entonces, sobre todo de eso y también de las empresas estatales, como Entel, la línea aérea BOA, todas las empresas estatales aportan a este bono. De acuerdo. Pero no empresas privadas y empresarios, no, solamente es Entiendo, un bono entiendo. estatal. Sí, pero lo interesante es que es un reconocimiento del Estado boliviano hacia sus adultos mayores, pero sin embargo, y corríjame usted si me equivoco, no parece resolver el problema pensionario de los adultos mayores de allá. No, sin duda, no lo resuelve. Es una renta, como le digo, lo bueno es que es una renta ya que está en el sistema de pensiones, o sea, es algo que no se puede quitar. Okay. Tiene el mismo estatus que las jubilaciones, ¿no? Es poco y sin duda, bueno, la idea era que se iba a ir aumentando más y más. Aparte, en el sistema de pensiones boliviano tenemos un aporte solidario que se hace para todas las personas que pueden entrar a las AFPs, participar en el sistema de jubilación y que no tengan un empleo fijo, que sean, qué sé yo, vendedoras de los mercados, personas que trabajan por cuenta propia. Claro. Y son pobres, y lo que se esperaba es que poco a poco esa jubilación solidaria se vaya dando alcance a la renta dignidad y que se consoliden en una renta, porque esa solidaria sí alcanza al salario mínimo. Claro, ya es más interesante. interesante. Y que se vayan fundiendo las dos y al cabo de qué sé yo, 30, 40 años ya tengamos una renta universal que por lo menos sea un salario mínimo. ¿Y qué me puede decir, señora Mercedes, de la protección en salud de los adultos mayores en Bolivia? Existe un seguro de salud ya hace muchos años, que ahora se ha soldado, el año pasado se ha soldado con el seguro universal de salud, ¿no? El año pasado se empezó un seguro universal para todas las personas de todas las edades, y es deficiente en cierto sentido. En el primer nivel funciona
bastante regular, dependiendo del área y dependiendo sobre todo del personal del centro de salud, ¿no? Claro. Hay médicos muy comprometidos, que atienden bien, que hacen en su centro de salud, lo organizan para atención primaria, lo organizan de tal manera que la gente pueda acceder sin hacer colas, y hay esos ejemplos, pero también hay centros de salud en los que las personas tienen que ir a medianoche para hacer las filas, para lograr una ficha. Entonces no funciona igual en todas partes, aunque sí abarca todo Bolivia, incluso en el área, yo diría que hasta en el área rural funciona quizá mejor que en el área urbana, porque había hay todavía, ¿no? Pero está debilitado un sistema de salud que es el SAPSI, que son médicos que van a las comunidades rurales, okay, y atienden a las personas en el área rural. Y esos médicos, por ejemplo, viven en las comunidades. Entonces no es que los adultos mayores tengan que ir a un consultorio, sino que estos médicos están en las comunidades trabajando con los médicos naturistas, con los colliris, jampiris de la cultura nativa, y muchas veces, y tienen ambulancias, con sus ambulancias van a las comunidades, incluso a repartir un suplemento nutricional que se recibía. Entonces funciona, y como le digo, en algunos lugares funciona mejor que en otros, ¿no? Hay lugares donde es terrible, no funciona nada, las personas mayores sufren mucho para hacer la atención de salud, especialmente en segundo y tercer nivel, que es más difícil ya acceder a los hospitales grandes, ¿no? Pero sí, hay gente, por ejemplo, nosotros en la organización con la que yo trabajo, que es la comunidad de ancianos y ancianas Ahuicha, personas aymaras que viven en la ciudad, también tenemos el área rural. Tenemos, por ejemplo, ahora una señora que recibe diálisis 3 veces a la semana por este seguro, ¿no? Cosa que en Bolivia hasta hace, qué sé yo, unos años era imposible. Era impensable. Porque cada diálisis cuesta $100, claro, $300 semanales, ningún seguro cubría. Mercedes, pero ¿esa diálisis la recibe en un centro de atención de primer nivel o ya en hospital? No, en un hospital ya de segundo nivel. De acuerdo. Pero, como le digo, ¿no? Entonces ahí se puede tener acceso, y operaciones grandes se hacen de manera gratuita, pero, por ejemplo, las prótesis hay que comprarlas porque no entran en el seguro. Y dependiendo de en qué lugar, qué centro de salud atienda, puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Claro. Pero existe, ¿no? Existe el seguro. De acuerdo. Entonces hemos peinado un poquito el sistema pensionario, hemos peinado un poquito el sistema de salud, y antes de entrar al COVID quisiera que me cuente un poquito sobre el espacio, digamos, en la ciudad. Las ciudades están pensadas para los adultos mayores, los espacios públicos los tienen en cuenta. No, en el ámbito ya de la organización urbana, no. Es algo en lo que no se ha trabajado en Bolivia. Los municipios no han tomado en cuenta todavía. Eso hay algún interés de algún municipio, ¿no? Pero en general no. Las ciudades están hechas, en mi criterio, en función de los autos, de las movilidades, y no de la gente, y menos aún de las personas mayores, ¿no? Ese es un mal muy latinoamericano, Mercedes. Sí, eso sí, efectivamente. De acuerdo. Mercedes, le debo pedir un alto, un momentito de alto en esta conversación. Nos tenemos que ir a la pausa, es una pausa breve, y continuamos con más en esta comunicación especial con Bolivia, hablando del COVID-19 y nuestros adultos mayores. Quédense con nosotros. Bien, qué bueno que se han quedado con nosotros y continúan en la señal de Espacio de Gestión. Estamos conversando con Mercedes Cerda, gerontóloga de Bolivia. Seguimos conversando con Mercedes Cerda, y está hablándonos desde Bolivia, la situación de los adultos mayores. Mercedes, frente al COVID,
¿Qué están haciendo en Bolivia? Bueno, es interesante ponerse a pensar en este asunto porque yo creo que la situación boliviana es bastante parecida en el ámbito urbano, sobre todo, a la situación de Latinoamérica, pero tiene la característica esencial de que gran parte de la población adulta mayor es de pueblo originario, pueblo indígena, ¿no? Uh-huh. Le dije al principio. Entonces, una cosa que es notable es cómo la pandemia está afectando a Bolivia. Una cosa que llama la atención es que no parecería que las personas mayores son las más atacadas por el COVID. Tenemos, por ejemplo, en las estadísticas, que me parece que en Latinoamérica es diferente de Europa, ¿no? Así es. Tenemos que en los contagios, por ejemplo, la población entre 20 y 39 años, hace una semana unas estadísticas que salieron indican que es como el 40%. Personas mayores de 60 años también el 40%, o sea, no es más, y inclusive las personas de 20 a 39 años, ¿no? Las de 40 y 50 no están en la estadística y las de 60 son 40%. Estamos, digamos, equivalente. Lo que sí hay una diferencia es en los decesos. Las personas que se contagian son mayormente jóvenes. Okay. En 60%, solo el 40% son mayores de 60 años. Pero en las personas que fallecen por el COVID, solo el 53% son mayores de 60 años. Y entre el 40 y 60 años es donde hay mayor cantidad de personas, ¿no? También hay niños, hay muchos, bueno, no muchos, pero hay niños que se han contagiado. Entonces, las estadísticas son diferentes de Europa. Otra cosa que está sucediendo en Bolivia, todavía no hemos tenido ningún contagio alarmante en residencias geriátricas, en hogares, asilos de ancianos, y yo creo que es en parte porque no tenemos muchos asilos, muchas residencias geriátricas. De acuerdo. Entonces, la gente está enfermándose. Yo pienso, las personas mayores están combatiendo, enfrentando al COVID, sobre todo en sus domicilios. Tenemos muy poca información en Bolivia, no se ha hecho muchas pruebas. Solamente se hace pruebas a las personas que tienen síntomas, no, inclusive a las personas que están en contacto con los que ya están contagiados, no se hace pruebas, se hace la cuarentena, se los separa en ámbitos especiales y todo, pero faltan reactivos y faltan los medios para tomar las pruebas, por lo que yo creo que toda la estadística que sale de Bolivia no es la real. Realmente hay más gente infectada, pero yo creo que muchos mayores de 60 años están enfrentando, como le digo, el coronavirus en sus domicilios y usando mucho la medicina casera, la medicina natural, tradicional en Bolivia, ¿no? Ahora, tampoco hemos tenido muertes como ha sucedido en Ecuador, así, gente que esté muriendo en sus domicilios. Entonces, es algo especial, ¿no? Que hay que empezar a mirar, lo que yo imagino que lo estudiaremos y lo investigaremos con más detenimiento más adelante. Pero ya hay indicadores que uno puede decir que yo diría que hay como una especie de defensa comunitaria en Bolivia, más o menos en general, pero sobre todo con las personas mayores, para enfrentar esta pandemia, ¿no? Pero Mercedes, o sea, ustedes tienen en promedio mil y algo contagios, que la verdad es bastante bajo para América Latina. Bueno, es bajo ya por dos razones. Primero, porque, no sé, estamos enfrentándolo, como le digo, desde nuestras
desde la cuarentena dentro de los hogares. Claro, claro. Muchos asintomáticos, pero también es porque las cifras no muestran la realidad, porque no estamos haciendo pruebas. Entiendo. ¿Y usted cree que las no cifras de la realidad tienen que ver con un sistema de salud que no puede enfrentar una crisis como esta? No, yo creo que el sistema de salud podría enfrentar mejor. Okay. No es una maravilla del sistema de salud, pero creo que sí, o sea, así como ya estaba organizado y haciendo previsión en el primer nivel, atendiendo, podría ser mejor. Lo que no hay claramente en Bolivia es una estrategia, no ha habido. Ahora, cada vez, a medida que va avanzando, las cosas están más claras y sin duda hay medidas que han sido buenas, pero no se ha empezado con una estrategia concreta de enfrentar y menos aún de tomar en cuenta a la población mayor, ¿no? Entonces, lo que se empezó es diciendo que, bueno, las personas mayores de 65 años en la cuarentena no podían salir de sus casas. Yeah. No pueden salir según la ley. Pero por supuesto que hay muchísimos que tienen que salir porque viven solos, porque tienen que contar alguna cosa y en realidad eso, la gente que puede se queda porque sabe que tienen que cuidarse, pero la que no puede sale, ¿no? Y también ha habido lo que hay en general, me parece, es una visión de tomar a la persona mayor como alguien frágil, débil y que hay que cuidar. Y me parece que en Latinoamérica y en Bolivia las personas mayores están demostrando que son solamente personas que tienen un poco más de edad que los jóvenes, porque están enfrentándolo de la misma manera que el resto. Están, incluso muchos están manteniendo en sus hogares, porque hay abuelas que están a cargo de nietos y de hijos en sus hogares, y muchas veces son las abuelas las que mantienen la unidad, la fuerza, y las que trabajan más dentro del hogar durante la cuarentena, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, es verdad. No hay una resiliencia extraordinaria usando su experiencia de adulto mayor para transmitir calma frente a la ansiedad y las angustias de los más jóvenes. La experiencia de los adultos mayores contrasta, ¿no? Sin duda. Y también hay que decir que la organización. En Bolivia hay un alto nivel organizativo en las personas. Importante, claro. Es importante. Y las personas organizadas que pertenecen a algún grupo, a alguna agrupación, ya puede ser de la iglesia o muchos, hay muchos grupos. Hay una organización grande en Bolivia que agrupa a todas las personas que no son jubiladas en el país. Entonces, esta organización tiene más de 1,000 y tantos grupos en el país, entonces hay mucha organización y la organización ayuda al sostenimiento, sobre todo anímico, de las personas, ¿no? Creo que Bolivia en general es un país que se organiza muy fácilmente, es parte de nuestra herencia de los pueblos originarios, y sí, es una fortaleza increíble. Y como le digo, yo trabajo con adultos mayores, hombres y mujeres, pero se llama comunidad Ahuicha, que quiere decir abuela en aymara. Yeah. Y por ejemplo tenemos 2 casas comunitarias aquí en La Paz, que desde que empezó la cuarentena son absolutamente autónomas, porque nosotros, el personal, digamos, de apoyo, porque siempre son de por sí autónomos, no son asilos, son viviendas comunitarias donde ellas deciden y hacen funcionar las casas ellas mismas, ¿no? Pero desde la cuarentena, ni siquiera una vez a la semana, yo voy una vez a la semana, va mi compañera. ¡Qué maravilla! Bolivia solo podemos salir una vez a la semana con según el número de carnet que tenemos. Yeah. Y están funcionando solitas, haciendo la comida, la limpieza, el sostenimiento anímico, la organización y todo, y están de lo más tranquilas, ¿no? Entonces, creo que es una muestra de cómo pueden mantener su fortaleza
cómo tienen tanta experiencia, nos han hablado de anteriores epidemias. Claro, claro. Son redes de soportes extraordinarias, ¿no? Han enfrentado cosas, ¿no? Nos hablaron de sus abuelas mismas que les habían contado cuando había viruela. Imagínese. Eso hace muchísimos, hace siglos, ¿no? Pero también han mencionado epidemias de tisis, dicen ellas, que es como se llamaba la tuberculosis. Y bueno, también ellas afirman que es la gente pobre y los indígenas los más afectados siempre con las epidemias. Claro. Porque la gente tiene dinero, se atiende y finalmente... Claro. Están protegidos, claro. Pero sí tienen una fortaleza muy grande. Yo diría que los pueblos indígenas, sobre todo, ¿no? En las comunidades ahorita, en este momento, es época de cosecha. Están cosechando, están trabajando normalmente. No hay transporte, no pueden sacar sus productos a la ciudad, están organizándose con sus sindicatos para lograr sacar los productos, pero las personas mayores están funcionando más o menos como siempre. Y en la ciudad, estas personas mayores aymaras, que son las que yo conozco más, tienen una contención psicológica colectiva muy fuerte, ¿no? Interesante, Mercedes. Sí. Me queda un minutito. No tienen miedo a la muerte. No tienen miedo a la muerte, es verdad, porque ya han negociado con la muerte también, además, sí. Mercedes, ¿no es cierto? Sí. Tengo una última pregunta porque el tiempo me gana y no quiero que se me pase. Desde una perspectiva ética, Mercedes, ¿cómo evalúas lo ocurrido en Europa, sobre todo en Italia, cuando los médicos tuvieron que optar o decidieron optar entre la vida de un joven y la vida de un adulto mayor, prefiriendo la vida de un joven? ¿Qué sensación te deja eso? Ay, yo creo que, como dicen las abuichas, todo depende del contexto, ¿no? No podemos generalizar. Por suerte espero nunca estar en el pellejo de las personas que tuvieron que decidir. Claro. Pero sin duda han decidido de buena fe, haciendo lo que tenían que hacer. Pero yo creo que es el criterio universal que tenemos de que las personas mayores son desechables, Así ¿no? es. Debería considerarse, todas las personas somos iguales y dependiendo finalmente me parece que si hay 5 personas por un respirador, se podrá consultar a las 5 y entre las 5 que decidan quién es el que tiene el respirador. No sé, me parece que decidir de antemano que tiene que ser o el viejo o qué sé yo, el retardado, el minusválido o lo que fuera, es algo que no corresponde. La responsabilidad no corresponde a una persona ni al médico, aunque en esta situación me imagino que entre ellos, entre los médicos, finalmente deciden y tendrá que haber sido así como dicen las abuichas, ucamao, así tenía que ser. Pero es por la visión que se tiene de las personas mayores, ¿no? Ojalá en algún momento todos pensemos que todos somos iguales. Seguro. Valemos lo mismo y esas decisiones se puedan tomar también en consenso con los involucrados, ¿no? Mercedes, no sabe usted lo interesante que ha sido esta conversación, el tiempo nos ha ganado, quiero mandarle un abrazo enorme, agradecerle estos minutos, desearle muchísima suerte para que esta pandemia pase pronto y salgamos bien parados en general, toda América Latina. Le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias igualmente, Carlos, y ojalá que la Madre Tierra, que está descansando de nosotros, nos dé mejores días. También es verdad. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias a Mercedes Cerda, gerontóloga de Bolivia, por esta comunicación, por los datos que nos ha podido compartir. Interesantísima esa mirada de lo comunal como una expresión de respuesta unitaria, no fragmentada, homogénea, frente a una epidemia como el COVID-19. Vámonos a la pausa y seguimos con más y preocupándonos siempre por el adulto mayor en este programa. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en el programa. Seguimos mirando la situación de nuestros adultos mayores. Y quien trabaja con ellos hace mucho tiempo
es la licenciada Sonia Cuentas. Sonia Cuentas forma parte del colectivo Filomena Tomaira Paxi y trabaja intensamente con adultos mayores, los conoce de su realidad, de los problemas importantes que tienen frente a la salud pública, frente al tema pensionario, y con ella vamos a hablar, porque con ella podemos seguir desarrollando el tema de los adultos mayores, que es la pieza clave de estas dos primeras entrevistas que estamos realizando en el programa. Nos comunicamos con ella. Señora Cuentas, ¿a quiénes representan ustedes? Yo represento al colectivo de derechos humanos de las personas adultas mayores. Nosotros somos un colectivo de mujeres mayores que hace como 4 años más o menos hemos decidido organizarnos para entrarnos al tema de los derechos de las personas mayores, o sea, conocer el tema de fondo y a partir de ahí poder desde la voz de los adultos mayores trabajar y contribuir, ¿no? Para que efectivamente se efectivicen estos derechos. ¿Cuáles son los principales problemas que han encontrado en los derechos humanos de los adultos mayores? Mire, primero yo quiero referirme a la coyuntura que estamos viviendo brevemente. Uh-huh. Y yo escuché la entrevista que usted hizo a la doctora Zarevsky, ¿no? Y hablaron del trato que había habido creo que felizmente no en el Perú, pero en otros países, frente a plantearse si ante la falta de la atención médica, respiradores, si preferían más bien a los jóvenes, ¿no? Que tenían opción de vivir porque los mayores ya habían vivido, ¿no? Sí, efectivamente en Italia había ocurrido la decisión de algunos médicos de optar por la vida de jóvenes frente a la vida de los adultos mayores. Claro. Y en España también como una especie de abandono de los hogares donde estaban solos adultos mayores. Claro. Mire, sobre eso nosotros primero queríamos precisar que las personas mayores tenemos derechos como absolutamente todos los seres humanos, ¿no? Y el Estado peruano y todos los estados han firmado esta Carta de Derechos Humanos, y lo que todos nos plantean y se supone que todos estamos en esa idea, es que los derechos son para toda la vida, ¿no? Nacen con los seres humanos y mueren con nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, realmente el planteamiento estaba totalmente alejado de una concepción de los derechos de las personas adultas mayores, ¿no? Que, o sea, por tener 80 o 90, a ninguno de nosotros decimos, no, bueno, los derechos quedan a los 80, a los 70, ¿no? Ese es una concepción que queremos transmitir, ¿no? Y que la defendemos. Y fíjese que esta concepción está ligada a todos los problemas, y ahí entro en lo que usted me pregunta, a todos los problemas de exclusión, maltrato, discriminación para las personas mayores, ¿no? O sea, en los años, creo que en las décadas del 60 del siglo pasado, hasta había todavía como un respeto, una consideración, y efectivamente en nuestras comunidades, incluso originarias, el adulto mayor era la persona de la experiencia, ¿no? Sin duda. Claro, y entonces eso se ha ido perdiendo hasta llegar pues a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Se ha ido perdiendo lentamente, poco a poco, y en la medida que los medios de comunicación han aumentado, en la medida que ya no se necesitan los adultos mayores, porque antes eran los transmisores de la historia, eran los que contaban el pasado, eran la expresión de lo que se había vivido, ¿no?
Sobre esto hizo un estudio escribió un libro, incluso una escritora argentina que no tengo su nombre, hizo un estudio sobre esto, ¿no? Porque ella se preguntaba y decía, ¿por qué los adultos mayores desaparecieron de todas de todos los libros, de todos los escritos, ¿no? Que en un buen tiempo eran como reconocidos como tal. Pero de eso hemos ido al otro extremo, ¿no? A pensar que el tema de la vejez es una etapa de la vida no no aceptada, no deseada, ¿no? Y entonces todos no queremos pasar la barrera de los 60, porque pasamos los 60, llegamos a los 65, entonces vamos a entrar a una etapa ya donde empieza el no tomar en cuenta a las personas mayores. Esto se ha agudizado por los temas el avance como le decía, de los medios de comunicación, los cambios que han habido en nuestra sociedad, que está muy bien. Inicialmente incluso los adultos mayores no entraban a la tecnología, pues no, ya habían pasado, ya no entraban a internet y todo eso. Pero eso también ha ido cambiando y está cambiando cada vez. Esta exclusión es el origen, y ahí entro al tema de las políticas, ¿no? Es el origen de todo el maltrato a las personas mayores, ¿no? Llamándolo de frente, y porque hay muchas formas de maltrato que no se ven, ¿no? El maltrato a un adulto mayor no es solamente cuando se le golpea, cuando se le margina, cuando se le paga una pensión miserable, sino el maltrato se traduce en esta forma de tratar y de ver a los adultos mayores como los que ya fueron, ¿no? De acuerdo. Ya fueron. Ahora, esta situación que atraviesan los adultos mayores tiene diferentes niveles. ¿Dónde pondría usted el énfasis? ¿En los temas de salud pública? ¿En los temas pensionarios? ¿En la cultura de lo joven frente a esta mirada del adulto mayor? ¿Dónde estaría el problema más importante? Mire, yo diría que los tres son re importantes, pero los podríamos, si usted me dice que los califique, bueno, el tema de la salud es importantísimo, sin duda. El tema pensionario, ¿no? Porque además los adultos mayores, por lo general, los que han tenido acceso a una pensión y pueden tener el cuidado de los hijos. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores que han trabajado, por ejemplo, en forma sin tener sueldos? Claro, ¿no? claro. Los adultos mayores que son vendedores ambulantes, ellos realmente tienen la situación más dura, porque además enfrentan los problemas de pobreza de sus propias familias, ¿no? Yo le podría dar muchos ejemplos, por ejemplo, como en los distritos, conozco concretamente el distrito de Comas, donde se llaman a campañas de salud, ¿no? Y las campañas de salud, por lo general, para la población, se llevan a cabo en los lugares más cercanos al municipio, ¿no? Pero ¿qué pasa con los adultos mayores que viven en pobreza en las laderas? Claro. Esa es la situación más dura. Entonces, frente a la pobreza, a veces genera este tema de que los hijos aprovechan de la situación o los abandonan totalmente o no les dan asistencia médica. Un adulto mayor con niveles de pobreza que no tiene ingresos necesita por lo menos 5 soles para llegar al policlínico o al servicio médico, ¿no? Entonces, esos son los temas que son dramáticos realmente en nuestro país y en muchos países, con las desigualdades sumamente duras en las que vivimos, ¿no? En nuestras sociedades. ¿Y cómo enfrentar estos temas desde su organización? Miren, nosotros lo que queremos es primero hacer énfasis en el tema de las políticas.
En el Perú no nos faltan políticas para las personas mayores. Ajá. Hemos tenido 3 planes nacionales, Ya. los cuales han significado costos para el Estado. Hemos tenido una ley anterior a la ley actual y hay varios decretos supremos para por ejemplo, para la atención en los bancos, en los servicios públicos, pero no se cumplen. ¿Por qué? ¿Por qué no se cumplen? Porque no tienen el financiamiento suficiente por un lado, y por otro lado, las organizaciones del Estado, las instituciones tampoco llaman a los adultos mayores para conversar, para discutir con ellos sus propias políticas, claro. ¿no? Entonces se trabaja siempre pensando suponiendo en lo que pueden ser y lo que son los adultos mayores. Miren, estos planes nacionales tenían que ser ejecutados por los municipios. Ya. ¿No? Y los municipios, la norma que dieron una norma, los gobiernos anteriores decían que todos los municipios debían tener un CIAN, que es un centro integral del adulto mayor. Sí, claro. Claro. Pero eso, creo que de los 1.500 municipios se han implementado como 600, creo que el último dato que había hoy escuchado, y los que funcionan de acuerdo también a sus recursos económicos. Si usted va a La Molina, va a tener un centro, un CIAN más activo, claro, más participativo, claro, con todas las posibilidades, y que va avanzando, que tiene un bus que los recoge. Pero el CIAN, por ejemplo, en los distritos como Comas, los distritos donde sacude la pobreza, asisten los que están más cerca, ¿no? Son convocados para claro, los CIAN, claro. Pero no hay pues un estudio para trabajar para que llegue toda la población, en qué lugares deberían haber esos CIAN. Ese es el segundo problema. Y el tercer tema, es que estos mismos CIAN tampoco, porque como no hay conocimiento, y ahí también quiero llegar, hay un conocimiento sobre lo que son en sí las personas mayores, entonces ellos no participan tampoco. O sea, viene como una cosa de arriba para abajo, cuando si a los adultos mayores, por ejemplo, se les daría la capacidad, se les daría la facultad, se les daría la confianza para que ellos se organicen, puedan plantear sus planteamientos, puedan desarrollar sus programas, podríamos de repente mejorar, ¿no? Pero sabemos que los municipios en general contratan personal, los convocan a los adultos mayores y ahí los van haciendo trabajar, que canten, que bailen y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Sí, y ahí quería, si me da esto, y ahí quería entrar al tema de que esta forma de actuar en toda la forma de implementación de las políticas, no toman en cuenta la capacidad de los adultos mayores. ¿Por qué? Por este prejuicio, ese estereotipo de que los viejitos son viejitos. ¿Se refiere a capacidad piensan. usted con capacidad intelectual, con la experiencia que pueden poner sobre la mesa? Claro. Usted, yo escuché a la doctora Sarez, claro, nosotros también la hemos visto, y ella, qué cosa es lo que planteaba, ¿no? Lo que ellos, los psicogerontólogos, ahora están planteando, de que efectivamente nuestro cuerpo físicamente envejecemos, pero la mente no. Claro. La mente se fortalece con los años. Entonces, una persona adulta mayor que de repente es analfabeta, que no sabe leer, pero ha vivido, ha sobrevivido además a toda el quehacer de su vida, ha tenido hijos, ¿no? Eso es bien importante. Y finalmente, mire, las causas de todo esto también vienen en la educación,
el sistema educativo, cuando hablamos de personas mayores, asumen que, bueno, forman tienen su programa de educación alternativa, ¿no? Y ahí los adultos mayores van a aprender a leer o podrían aprender otras cosas, ¿no? Pero no hay en los centros educativos realmente un programa que eduque a los niños, desde los niños, que la vida va de tal año a tales años con las etapas de la vida, pero que los adultos mayores, y así como los jóvenes y los adultos tienen su etapa en la vida y tienen sus fortalezas y sus debilidades, igual los adultos mayores. Entonces, usted tiene que muchas personas mayores que tienen 65, 70 años, que podrían aportar en muchas cosas para el país, no lo hacen. Y hay ejemplos que se han hecho en otros países. Muy bien. Muy bien, señora Cuentas, el tiempo mire, ha volado, hemos hablado casi 16 minutos. Tengo que irme a la pausa, pero le quiero agradecer muchísimo, de verdad, la posibilidad de esta comunicación. Creo que ha planteado, además, y ha puesto usted el acento en muchos temas que hay que mirar con cuidado respecto al adulto mayor, así que le agradecemos haber estado esta tarde en Espacio de Gestión. Bueno, gracias a usted, Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias a Sonia Cuentas del colectivo Filomena Tomaira Paxi por haber estado con nosotros, por habernos ayudado a entender un poquito más cuál es la situación del adulto mayor y cómo enfrenta además una situación compleja como la pandemia que estamos viviendo a nivel global. Pausa y volvemos aquí, en su casa, en Espacio de Gestión.